Plantel completo para comenzar esta mesa de este lunes 30 de diciembre de 2019, cuando vamos a las presentaciones oficiales, a la meteoróloga que recién escuchaban, Carmen Aciaín. Carmen, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Felipe Esquipani, ¿cómo estás, Felipe? Buenos días, Romina, buenos días, audiencia. Cristian Mirza, ¿cómo andas, Cristian? ¿Qué tal? Un gusto, lo más bien, contento de estar acá. Y Verónica Piñeiro, ¿cómo andas, Verónica? Bien, buenos días. Hace tiempo que no te teníamos por acá, un gusto reencontrarnos. Muchas gracias. ¿Estabas ocupada durante la campaña? ¿Estuviste bastante ocupada? Estuve con algunas tareas de campaña, sí. En la campaña de Daniel Martínez, ¿no? Correcto, estuve trabajando ahí en la parte de ambiente, acompañando al equipo que asesoraba a Daniel. Muy bien. Verónica es bióloga, recordemos, ¿no? Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy, uno de los ineludibles, sin duda, y que fue tema de conversación y mucha en el fin de semana. La justicia imputó los delitos de tenencia y tentativa de tráfico de estupefacientes a las 4 personas que habían sido detenidas el viernes, luego de la incautación de casi 6 toneladas de cocaína, en lo que es el mayor decomiso de esta droga en la historia del país. A pedido del fiscal Enrique Rodríguez, la justicia dictó 180 días de prisión preventiva para el dueño del establecimiento rural en Soriano, en el que se cargaron los 2 contenedores con harina de soja, dentro de los cuales se detectó un cargamento de cocaína en el puerto de Montevideo. Además, la justicia inició un proceso penal contra el hijo del productor, que deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 90 días, y contra 2 peones del establecimiento que fueron sujetos a la misma medida por 60 días. El fiscal del caso, Enrique Rodríguez, dijo en rueda de prensa que ahora se apunta a identificar a los dueños de la droga y cómo el cargamento ingresó al país. Indudablemente que es el interés de todos llegar a quien es el que dirige la organización, indudablemente. Recordemos los antecedentes. La Dirección de Aduanas detectó el jueves, en un examen con escáner, 4 contenedores con anomalías de imagen en el puerto de Montevideo. En un procedimiento conjunto con Prefectura Naval y efectivos de la Armada, incautó en 2 de ellos, en 2 de estos contenedores, 4.5 toneladas de cocaína divididos en 4.003 ladrillos que estaban ocultos en un cargamento de harina de soja. Al día siguiente, efectivos antinarcóticos allanaron la estancia propiedad del empresario que despachó los contenedores. Allí confiscaron más de 1.4 toneladas de cocaína repartidas en unos 1.300 ladrillos. El destino de la cocaína era el puerto africano de Lomé, la capital de Togo, según informaron desde la Armada y Aduanas, y se pensaba hacer una escala en Islas Canarias. Bueno, ¿cómo vieron este tema que tanto dio que hablar en estas últimas horas? ¿Qué grado de preocupación les provocó? ¿Qué es lo que destacan o por dónde van? ¿Empiezo? A ver, Cristian, dale. Bueno, en primer lugar, hay que destacar la importancia que tiene el operativo. Es decir, no es casualidad que caigan tantas toneladas de cocaína, o sea que hay aquí una coordinación entre varias agencias del Estado que yo creo que hay que destacar, ya lo han destacado varios, tanto en la prevención como en la represión, en este caso de un delito mayúsculo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que acá también se le generan problemas políticos a uno de los sectores, la coalición multicolor, porque por más que digan, como dijo el señor Guido Manini Ríos, que el ex candidato a diputado no tenía nada que ver, es como que yo dijera, la familia que fue toda presa, marchó presa, porque tenía una boca de pasta base en Casaballe. Bueno, uno de los hermanos puede decir, yo no tenía nada que ver, yo no sabía nada. Esto es lo mismo, es lo mismo. Los Murialdo tenían esa estancia y los Murialdo son los grandes narcos. Ojo, yo no hablo de productores rurales, acá son los narcos pesados. Son los narcos pesados, estamos hablando de 5 o 6 toneladas. Hago un paréntesis para explicarlo a lo que está haciendo referencia Cristian. Durante el fin de semana circuló en redes sociales que el productor imputado por la justicia era integrante del Movimiento Un Solo Uruguay y su hijo ex candidato a diputado por Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, Un Solo Uruguay también lo aclaró, explicó a Montevideo Portal que Murialdo Garrone no integra la estructura del movimiento de Un Solo Uruguay. Y Cabildo Abierto comunicó y aclaró que el ex candidato a diputado de ese partido, Gonzalo Murialdo, no tiene implicancias en los hechos. No fue de las personas detenidas en esta ocasión, sino que era su hermano, ¿no? Sí. Pero a ver, mi hermano y mi padre implicados en la mayor operación
de narcotráfico en el país. Y yo no sé nada, yo no tengo nada que ver, yo no tenía conocimiento, como decía aquel ministro, ¿se acuerdan, no? Bueno. Entonces, acá hay un problema. El tercer aspecto es que esto tiene como colateral lo que algunos ya en redes sociales están advirtiendo, es la necesidad de una transparencia absoluta de cómo se financian las campañas de los partidos políticos. Porque acá más de uno puede sospechar que el dinero del narcotráfico, que es muchísimo, 1.300 millones de dólares valuados en estos 5 o 6 toneladas. Y en cuarto lugar, yo digo, Uruguay no escapa a la realidad, es decir, la globalización del narcotráfico procura maximizar la eficiencia y las ganancias. Entonces es Uruguay, es Brasil, es Colombia, es Venezuela, no importa cuál, no importa, porque a veces se crea la fantasía en la imaginación de que Uruguay es ahora la puerta de entrada y salida, es el corredor por donde pasa discúlpenme, pero no es el único país y bienvenidos al mundo real, ¿verdad? Bueno, mira, a propósito de eso, hay un apunte hoy interesante en el diario El País que dice: logística para el traslado en Uruguay. El volumen de incautaciones de cocaína en Uruguay se explica por el aumento de la producción en Sudamérica, según fuentes policiales consultadas ayer por El País. A raíz de este aumento en la producción, las organizaciones internacionales que se dedican al narcotráfico intentan sacar la droga, y Uruguay, que era una ruta alternativa de tránsito, se fue convirtiendo en un lugar fijo para las bandas criminales, dice. La droga se produce en Bolivia, Colombia y Perú, según explicaron las fuentes, y una vez que el producto está pronto, comienzan a introducirla en Brasil, Argentina y Chile. La cocaína entra a Uruguay a través de organizaciones criminales comandadas por grupos extranjeros, pero una vez dentro del país, estos necesitan ayuda para poder moverla dentro de un territorio desconocido, y ahí es cuando los uruguayos se transforman en un eslabón de la cadena, dice, ¿no? Pero sobre todo el apunte ese que hace a propósito de que, bueno, estamos viendo más incautaciones por este aumento de la producción de cocaína en la región, ¿no? Exacto. Carmen. Bien. No, yo en primer lugar me congratulo de que estemos en un planteo de alarmarnos y aplaudir esta incautación, porque quiere decir que estamos en el camino de la represión y de la persecución, y no en aquella opción que se había anunciado por el ministro de Defensa de legalizar las drogas duras como la cocaína y la heroína por no poder combatirlas, que me parece que nos coloca en otra postura filosófica totalmente diferente. Yo iba a profundizar en este tema, después lo podemos retomar, pero me gustaría reaccionar frente a algunas de las inquietudes planteadas por Cristian, que tienen que ver con la implicancia. Yo ni tengo contacto, ni tengo comunicación, ni ninguna vinculación, ni con Cabildo Abierto, ni con la familia Murialdo, pero simplemente por principios generales. Yo no puedo admitir que la responsabilidad penal se traslade por consanguinidad. Yo he tenido en mi familia un tío exiliado de la dictadura, y mi padre en otra postura diametralmente, o sea, pasan en las familias, pasan esas cosas. Y lo mismo en torno a las suspicacias por el financiamiento de los partidos políticos. Por supuesto que hay que estar alertas y tratar de evitar eso ahora, porque aparece eso, ya endilgarle a un partido político que pueda estar siendo financiado por este tipo de emprendimientos criminales, me parece que atenta también contra la presunción de inocencia. Bueno, demostremos que es así y luego sí condenemos. Esas son mis... En todo caso, después hay varios mensajes que van por ese lado, Cristian, de que están cuestionando el hecho de que hayas señalado la responsabilidad de... Por ejemplo, Jorge dice: es preocupante el pensamiento de Mirza en el sentido de que en Uruguay se condenan personas, no familias a nivel judicial. Lo otro es fascismo, condenar por lazos de sangre, religión o ideología, etcétera.
¿Cómo lo ves? ¿Tenés algo que decir al respecto? Sí, claro, que hoy conforme hay quien dice, bueno, somos 9 hermanos, no tengo nada que ver con claro, lo que haces de claro, pero anda a ver cómo hacen los operativos en Casaballe en 40 semanas. Que va la abuelita, que va la madre, que va el hermano, que va el hermano, que va el tío, que va el tío. Después están 1 día, 2 días presos. A ver, lo que yo digo es que si vos tomás mate, cenás, comés y convivís con tu padre y con tu hermano y con el resto de la familia y no tenés conocimiento de que en tu casa pasaron 5 toneladas de cocaína, por favor. Bueno, que se demuestre. Sí, no sé si convivían, no tengo esa información siquiera. Sé que uno era hermano, en fin. Sí. Yo me llevo por las noticias de la prensa, pero creo que todos merecemos poder demostrar, sí, la presunción de inocencia y del otro lado demostrar que realmente estaba implicado, si no. ¿Felipe o Verónica? ¿Quién va? Felipe. Sí, no, Dale. con todo respeto me parece absurdo lo que plantea Cristian, porque es el derecho penal desde la óptica de la asociación del parentesco y la penalización de la consanguinidad, como decía Carmen. Yo no conozco los vínculos, no conozco esa familia, no tengo la menor idea. Para empezar, no sé efectivamente si existe ese vínculo que tú decís, que almorzaban, que comían, que cenaban. ¿Son familiares o no? Sí, bueno, pero eso no quiere decir que tengan un grado de afinidad afectiva. Sí. Me parece que es una chicana que no viene al caso. Pretender a este asunto endilgarle una responsabilidad política, realmente me parece empezar a debatir por el zócalo. Porque francamente no hay ningún elemento. En este país rige el Estado de Derecho y la carga de la prueba es al revés. En todo caso habrá que demostrar que el candidato a diputado de Cabildo Abierto, Murialdo, estaba en conocimiento de esta situación. Además, todos los indicios dicen que esta gente fue intermediaria, que están buscando a los dueños de la droga, que no son estos. Sí, claro, por ahora solo a esto se les pagó para hacer esa intermediación, para meter en el container de soja droga. O sea, no son los grandes narcotraficantes, hay que penalizarlos. O sea, por no lo que son hicieron. los grandes narcotraficantes, decís tú, Felipe. No son los dueños de la son droga. Los pobres son inocentes. Son los intermediarios. Digo, son pobres inocentes, los pobrecitos. Nadie está diciendo que son inocentes. Bueno, menos mal. No, porque dijiste son meros intermediarios. Son meros, y es lo que son. Sí, y según son los las grandes investigaciones. Narcotraficantes. Sí, son narcotraficantes, pero no son los dueños de la droga, no son los dueños del circo. Digo, pero pretender endilgarle a alguien una conducta por ser pariente de alguien me parece peligrosísimo. Yo creo que ahí peligrosísimo y atenta contra el Estado de Derecho. Francamente atenta contra el derecho y políticamente me parece una bajeza. Realmente me esperaba cualquier cosa, pero menos un planteo de ese tipo. A ver, Verónica. Yo creo que ahí es lo que es como que diga, que el container de Hamburgo, ¿no? Es del MPP. ¿Y no lo dijeron? ¿Yo lo dije? ¿No lo dijeron? ¿Alguien de la oposición Felipe, lo dijo seriamente o lo comentaron las redes? Digo, pero yo creo que me vengas una declaración de algún dirigente que planteó eso. Porque el señor Martín no sé cuánto tenía vínculos con el MPP, en su Facebook tenía fotos con Mujica y había tenido reuniones con Sabini. Entonces, digamos, no, es del MPP y eso fue el financiamiento del MPP. Es un razonamiento casi lineal al tuyo. Pero nadie lo hizo porque no es serio, no es sustentable un planteo de ese tipo. Sí, yo una cosa que planteaba Felipe, esta cuestión de la cantidad de actores que hay involucrados en la cuestión delictiva del narcotráfico, ¿no? Es una organización delictiva tan grande que genera intermediarios que también pasan a ser parte del delito, ¿no? A ver, el tema del narcotráfico y esa característica que tiene, que donde se produce la droga es bastante lejos y bastante distante de los principales mercados donde se coloca esa droga, lleva a que ese aumento de la producción que leía Romina hace un ratito, lleve a que se intente salir por muchos lados y buscar muchas vías para la llegada a destino de ese producto que se valoriza enormemente llegando a destino. Ahora, lo que muestra esto, y creo que la discusión tiene que ser,
no solamente la forma de control, y que ahí se vio muy bien que el operativo estuvo coordinado, parte de actores privados, aduanas, la fiscalía, todos los que estuvieron indagando, la parte antidrogas, llegaron a encontrar esto y lograr encontrar la droga antes que saliera, y obviamente, decía el fiscal, hay mucha tela para cortar y mucho más para seguir indagando, ¿no? Creo que hay que visualizar el problema con la complejidad que tiene y el tiempo que tiene en la historia de la humanidad el tráfico de drogas y de cuestiones ilegales, ¿no? También hay que tener claro que el aumento de movimiento de mercaderías en el mundo se ha multiplicado, ¿no? Y eso lleva a que también se diversifique mucho las vías que eligen los narcotraficantes o que pueden tener opciones para sacar la droga, ¿no? Y acá hay una cosa muy, muy rara y que también llevó a que se detectara este cargamento extraño. Harina de soja no se exporta a África y a esa parte de África, no existían antecedentes de este exportador que hizo algo previo para intentar ver si pasaba. Es también esa cuestión, ¿no? Esto busca salidas y busca mecanismos, es algo muy complejo, y no sé si la prohibición o la eliminación solamente la eliminación de generar esto como un delito y que se elimine el narcotráfico de esa forma es la única vía. Creo que es algo más complejo y requiere mucha discusión. Recuerdo brevemente ahora volvemos al tema central, ¿no? de discusión en general, después nos desviamos a partir de lo que dijo Cristian, pero el director de aduanas, Jaime Borgiani, cuando hizo la conferencia de prensa el viernes, explicaba eso, ¿verdad? Una de las primeras cosas que le llamó la atención es justamente esta exportación de soja a Togo, un país al que habitualmente no se exporta, y por otro lado tenían algún indicio de información que había buscado la empresa como tal, que era nueva en el rubro de exportación, que había probado mandar algunos cargamentos y que había averiguado incluso por la nueva operativa, los nuevos controles aduaneros, y que, bueno, dijo él, veníamos desarrollando una paciente investigación, nuestros servicios de inteligencia nos habían informado que era una empresa nueva que estaba chequeando con varios despachantes cómo iban a ser los nuevos controles de exportación de la Administración de Aduanas. Lo que realizamos es un seguimiento, nos consta que nos tantearon, porque el primer envío, dice, lo controlamos y no tuvo efecto positivo, ahí no detectaron nada raro. El segundo envío también lo controlamos y no tuvimos resultados. Y por suerte creo que se cebaron, dijo, y dijeron, no nos van a controlar en este, y los estábamos esperando con los brazos abiertos. Carmen, Cristian, ¿quién sigue por este lado? Yo quería hacer un apunte sobre unos personajes que a veces quedan un poquito de lado, que son los dos peones. Y yo me pregunto, esos dos peones, uno puede pensar, sin conocer los antecedentes, pero en abstracto, no voy a quitarles su responsabilidad porque evidentemente no hay obediencia debida, pero ¿cuánta libertad tuvieron cuando se les instruyó, bueno, lleven este cargamento? Es decir, aquel principio del derecho laboral que se basa en cierta posición más débil de parte del trabajador, creo que aplica, no para mitigar la pena, para tenerlo en cuenta. Yo me preguntaba, ¿realmente quisieron participar como delincuentes de la misma maniobra o resultaron en un momento en que había que sacar la droga de ahí, mandatados vayan y lleven eso y cumplieron la orden sabiendo o no lo que está, o sospechando o no lo que estaban llevando? Me llamó mucho la atención esa participación en este operativo. En los días de prisión preventiva ahí se fijó como una diferencia, ¿no? Estamos hablando de que para el productor principal, el dueño del establecimiento, se dictó 180 días de prisión preventiva. Para el hijo, que también es muy joven, 19 años, fueron 90 días, se estableció de plazo, y contra los dos peones del establecimiento, que fueron sujetos a la misma medida, pero por 60 días. Sí. En ese caso, la justicia entendió que, bueno, que entre otras cosas fijaba la prisión preventiva por el riesgo de fuga, ¿verdad?, de los 4 implicados. ¿Quién sigue? Sí, está claro ahí que las responsabilidades posiblemente sean diferentes, ¿no? O sea, no, el grado de involucramiento y de ganancia pasar, ¿no?, en base al negocio seguramente fueran muy diferentes. El negocio de la droga,
es bastante desigual en cuanto al reparto de sus ganancias, ¿no? Quienes generan, quienes cultivan, no cultivan, pero sí quienes cosechan y procesan la droga son los que menos se benefician de ese negocio, están en lugares donde los estados no llegan, donde las políticas públicas no llegan, y del otro lado también el último eslabón, que es el narcomenudeo o esa cuestión más pequeña de la llegada al público, también son los que están más expuestos y menos ganancias tienen de eso. Hay todo un montón de intermediarios que en este tipo de negocios y de ilícitos se ven mucho más beneficiados. Creo que un poco la preventiva de diferente grado tiene un poco que ver en eso. También lo vemos claro en las defensas que tiene cada uno. Obviamente los peones tienen la defensa de oficio y eso lleva a cómo ellos están menos protegidos frente a esto, y esa cuestión de poder haber querido entrar o haberse sentido en la obligación de hacerlo. Una aclaración simplemente a los efectos de esto inicia el juicio, ¿no? Estamos hablando de días de prisión preventiva para a los efectos de iniciar el juicio. Esto es recién una primera etapa, simplemente a los efectos de que después se lleve a cabo toda la investigación, ¿no? Felipe. Sí, claramente hay un antes y un después de lo que pasó en Hamburgo, ¿no? Esas 4,5 toneladas que encontraron provenientes del puerto de Montevideo. Eso ameritó la renuncia del director de aduanas Cannon. Y hay que reconocer el trabajo, el profesionalismo de esta nueva dirección de aduanas y este nuevo director. Todo lo que se narra en las crónicas de prensa de las que hemos podido acceder hablan de un trabajo muy celoso, muy detallado, que permitió lo que permitió. Ahora, la pregunta es, antes de Hamburgo, ¿se operó en el país de modo análogo? O sea, ¿este es el segundo cargamento importante que se descubre? ¿O esto venía ocurriendo en el Uruguay sin que fuera advertido por las autoridades? Esa es una pregunta que me parece que es pertinente hacer. Y después hay un debate más genérico, que obviamente no vamos a dar únicamente desde Uruguay, ni a resolver desde nuestro país, pero que refiere a la liberalización o no de las drogas, ¿no? Es un debate que tiene que darse en el contexto internacional, porque es una medida que tiene que abarcar el mundo entero, o por lo menos gran parte del mundo, como en su momento se resolvió ir hacia políticas absolutamente contrarias a la comercialización, a una visión tendiente a reprimir la comercialización y el consumo. Yo creo que esa batalla la hemos perdido por goleada, ¿no? La venimos perdiendo por goleada. Y los efectos no son tantos, más allá de lo que genera para la salud de las personas y las muertes que producen los diferentes estupefacientes. El gran problema aquí es el narcotráfico, es el crimen organizado, son las mafias en torno a este producto y otros productos de similar naturaleza. Entonces, yo creo que es oportuno plantearlos como se viene planteando en diferentes ámbitos internacionales. Bueno, discutamos nuevamente el tema de las drogas, el tema general de las drogas. Las políticas que han desarrollado los diferentes países que forman parte de un consenso internacional han fracasado por destrozo. Venimos perdiendo por goleada. Sin prejuicios, empezamos a plantear el tema a nivel internacional, porque francamente creo que tenemos ahí un problema muy grave, y la política que hemos venido desarrollando no ha dado resultados. ¿Sos de la idea de revisar y considerar la No soy un abierto defensor de la liberalización generalizada, pero sí me parece que hay que empezar a discutir el tema, porque el paradigma que rige hoy es un paradigma que ha fracasado rotundamente. A ver si te el prohibicionismo, Felipe, me parece que ya le pasó a Estados Unidos con el alcohol, ¿no? Bueno, sí, la ley seca, ¿no? Bueno, totalmente. A ver, Felipe, si te entiendo, entonces un poco en la misma línea de cómo se operó con la marihuana, ¿no? La legalización, en fin, y la regulación del mercado, etcétera, etcétera. Con la diferencia de que no podemos hacerlo solo en el país. No, claro, está bien. No, yo te entendí que esto era es un debate internacional. Claro, esto era en acuerdo, en coordinación con otros países de la región u otros países pero europeos, Uruguay debería etcétera. plantearlo en el marco de las Naciones Unidas, sí, que es el ámbito. El
el director de la Junta Nacional de Drogas en agosto, cuando también hubo una incautación grande, la mencionaba Felipe, él es una nota en La Diaria en la que dice que, bueno, esto obviamente requiere de muchos más actores, no solo de Uruguay pensando en eso, pero también de sacar a la sustancia del centro, ¿no? Y pensar un poco más en políticas de cuidado de las personas, y lleva un poco al debate ese del control del mercado y un mercado controlado, y la liberalización del consumo de algunas drogas, pero siempre también intentar desplazarlo de la sustancia, que es lo que lleva a que se intente controlar solo eso, y la inversión en un control que obviamente venimos perdiendo hace rato. A mí me parece muy peligroso que el criterio rector para abrir este debate sea la dificultad en la persecución de este tipo de delito. Pensemos en otros delitos, la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero, son dificilísimos de combatir, todo el tiempo se trata de combatir, pero no se bajan los brazos en ese sentido. ¿Por qué? Porque se ve que detrás, o que lo que se trata de preservar es un bien, un valor que se, valga la redundancia, se valoró previamente y se preserva. Entonces, se puede discutir, y me parece que es un debate que se debe dar, pero lo que me parece peligroso es que el criterio rector sea, es difícil combatirlo, entonces por un tema de efectividad, que de alguna manera se subordine el principio de la preservación del valor que tuvo en cuenta el legislador cuando lo constituyó en un delito penal. Bueno, ese valor se subordina a la utilidad, a la efectividad. No, como no podemos, dejémoslo. Si ese mismo criterio se trasladara a otros delitos, que tengan que ver con la vida. Creo que lo que ocurre es que primero se valoró que hace un daño a la salud, y por eso es que y por otro lado, lo de la marihuana tampoco se ha logrado en términos de efectividad. Yo no tengo los números aquí, pero algunos números indicaban que tampoco ni se ha erradicado el tráfico ilegal de marihuana, ni se ha bajado el consumo. Pero es importante la cantidad de personas que salieron del mercado ilegal de la marihuana y pasaron al mercado regulado, y eso lleva a que no estén en contacto directo con narcotráfico. Exacto. Cristian, ¿querías agregar algo más de la segunda vuelta? No, de la segunda vuelta, vuelvo a reiterar esta idea de la represión por lo bajo y por lo alto. Cuando digo por lo bajo, es la microventa, como decía hoy, y por lo alto es el gran narcotraficante, ¿no? Y que después además cayó otro embarque, cerca de Baigorria. 400 kilos. 400 kilos. Y también había caído otro en un apartamento, no sé si en Pocitos, en Carrasco, en donde, que habían... o sea, por lo alto y por lo bajo. No solamente, porque cuando se habla de la pasta base, entonces siempre hay una suerte de estigmatización de algunos sectores sociales como los prácticamente responsables de la difusión de ese mal que es la droga, básicamente convertida en pasta base. Y aquí estamos hablando de los grandes, ¿no? De los grandes, en donde incluso llama la atención cómo el tratamiento en los medios de prensa es distinto, porque se habla de productores, de la familia, de fulanito, de menganito, pero hay que decir las cosas por su nombre, son los grandes narcos traficantes de este país.